Bienvenidos, hermanos, a su programa cultural espiritual de la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, en la hora de la maravillosa doctrina del Cordero de Dios, o escritura telepática, o divina ciencia celestial, que explica y revela el todo sobre el todo. Por ello, agradecemos de todo corazón a la Santísima Trinidad, que nos enseña leyes universales, leyes celestiales, y nos dice que desean que vuestros hijos saquen sus propias conclusiones para que hicieran progresar la divina intuición, la divina paciencia, la divina concentración, la divina tenacidad, la divina razón, la divina discriminación, el divino discernimiento, el divino respeto, etc. Y todas las infinitas virtudes que nos acompañan desde nuestra salida de los divinos soles, Alfa y Omega de la galaxia Trino, que nos enseña que su divina individualidad majestuosa, que heredamos vuestro divino soy el que soy en la eternidad, pues le llaman de una u otra manera, pues muchas son las divinas y sagradas escrituras en el planeta Tierra, que nos enseña que posee la infinita intelectualidad de divino fuego en divina y eterna expansión, siendo inalcanzable, en divina sabiduría. Por ello creó el infinito universo expansivo pensante, para que mediante el verdadero fruto de cada uno, que es la divina intelectualidad, pues solo ella brilla en la divina eternidad. Bienvenidos, hermanos, vamos a compartir en esta noche la segunda parte de la lectura de uno de los hermosos divinos rollos telepáticos, lo cual nos enseña sobre cómo en el mundo surgen los ladrones de un sistema de vida injusto y desigual salido de las extrañas leyes del oro. Si no existiese desigualdad del capitalismo, no hubiesen ladrones, porque habría todo para todos. En realidad, la riqueza, hermanos, es abundante. Siempre que no haya la astucia, el acaparamiento, la ilusión, el materialismo y lo ilusorio, ¿no? Es la filosofía pasajera. Es por ello que nos dice nuestro divino creador: no se puede servir a dos señores, a dos filosofías opuestas, ¿no? No se puede servir a Dios y al materialismo, o bien se sirve a Dios o al materialismo. No puede haber sinceridad dividida. Y esto también significa el ser o no ser. Significa, hermanos, algo sencillo. Falsos profetas de mi palabra, con la duda y la división. Y nos enseña el Alfa y Omega que, siendo este extraño sistema de vida ilegal, injusto, todo aquel que se alzó contra este sistema de vida salvó eso. Porque prometimos al Divino Padre Eterno luchar con todas nuestras fuerzas contra todo lo que iba contra sus divinas escrituras y enseñanzas. Y así, hermanos, cae este sistema de vida llamado capitalismo, basado en la fuerza, en el militarismo, también en alianza con las religiones. Y todo esto, hermanos, queda en el planeta Tierra para su desaparecimiento. Y lo que perpetúa es su divino evangelio, que es ciencia solar, ciencia divina, ciencia celestial. Pero ciertos demonios utilizaron el evangelio y dividieron a la humanidad en pensamientos, en ideas. No tuvieron la capacidad mental de mantener unida el rebaño terrestre. Es tal, hermanos, su caída, que este mundo
está dividido en más de 20.000 sectas y religiones. Habiendo su divino evangelio, uno puede estudiar, investigar, se vuelve estudioso, investigador, pero no religioso. En la punta del cerro, en su hogar, en sitios lo más sencillos, porque nuestro Padre Eterno está en todo lugar. ¿Acaso no nos dijo, si dos o tres de ustedes me piden en su divino y santo nombre, yo estoy en medio de ustedes? Y donde están dos o tres reunidos en mi divino y santo nombre, yo estoy en medio de ustedes. Si está presente, ¿para qué, hermanos, la necesidad de religiones, sectas, grupos? Esto debemos entenderlo, hermanos, porque nuestro divino Padre Eterno, cuando envía sus doctrinas, unifica el planeta Tierra. Todos, por ejemplo, que van estudiando y tienen el principio espiritual, son nuestros hermanos. Y no necesitamos de denominaciones para decir que se sirve al divino creador. Unimos esfuerzos, unimos voluntades y se difunde, se comparte en una labor colectiva, sin egoísmos, sin mala fe, sin mala voluntad, porque realmente, hermanitos, aquí no se ruega ni se impone nada. Esos tiempos terminaron, pasaron, ahora se da oportunidad, hermanos. Salimos a las plazas, a los parques. Hace poco estuvimos en Jauja, una población bastante amplia, bastante, digamos, numerosa, más se da la oportunidad. ¿Cuántas veces, hermanos, se va dando el mensaje? Y así vamos a recorrer diferentes partes de nuestro planeta Tierra, enseñando las buenas nuevas de nuestro divino Creador. Y allí, hermanos, cada uno de nosotros tiene el deber ineludible de compartir la verdad y hacer su divina y santa voluntad, donde nos encontremos. Porque recordemos que todos pedimos servir al divino Creador por sobre todas las cosas, por sobre uno mismo, por sobre todo placer material. Una prueba, hermanitos, que nosotros lo pedimos, que nuestro divino Padre Eterno nos dice, es una prueba de espíritus muy avanzados. Y por ello que realmente, hermanos, cuesta en el ser humano superar estas dificultades, esas circunstancias, mas todo aquel que persevere hasta el final triunfa, dice el divino Padre Eterno, ¿no? Por ello nos dice en el Evangelio, cuando envió a su Hijo primogénito solar Cristo, todo aquel que agarre el arado y vuelve atrás no es digno del reino de los cielos. Porque ¿cuántos hermanos dicen, por ejemplo, voy a difundir, voy a enseñar, pero antes déjame, si se quiere, despedirme de mis amistades, de mis amigos? Es como si estuviéramos más atraídos por lo mundano que lo divino. Y por ello Cristo decía, ¿no? El que agarre el arado y vuelve atrás no es digno del reino de Dios. Y otros decían, Señor, déjame seguirte, pero antes déjame enterrar a mis parientes. Ellos, en su ignorancia, le dan prioridad a las cosas del mundo y no a lo más importante, que es lo de Dios. Y Cristo les dijo, síganme y dejen que los muertos entierren a sus muertos, dejen que los ignorantes sigan sus ignorancias. ¿Cuántos hermanos todavía van a los llamados cementerios y le prenden velitas, llevan flores por gusto, hermanitos? Porque ahí no está el espíritu. Está como una ropita vieja, su cuerpo que ya está en descomposición. Y realmente el ser humano en su ignorancia hace estas costumbres que no son del agrado de Dios. Es una pérdida de tiempo, hermanos. Lo que el espíritu hace después que pasamos por el proceso llamado muerte, porque la muerte en realidad no existe. La materia, hermanos, no muere, se transforma. Entonces, si la materia no muere y se transforma, porque se prepara para el advenimiento a la vida de infinitos seres.
Me refiero, hijo divino, dice el Alfa y Omega, a los microbios, a los gusanitos, a los insectos. Es la eterna transformación de la materia, cuando le ha llegado el momento, la hora de cambiar de filosofía. Es por ello que la infinita materia, nadie sabe qué movimiento tendrá, qué transformaciones realizará, porque su divino libre albedrío, hermanos, es muy fino, muy delicado, que nadie puede tocarlo, solo vuestro divino Padre Eterno. Entonces, nos dice el divino Padre Eterno, ampliando este tema, en el reino de los cielos o el macrocosmos, allí se encuentran, hermanos, frente a frente la materia y el espíritu, la causa y el efecto, el influenciado y el influenciador, porque allá se hacen alianzas. El cuerpo material que nosotros tenemos se vuelve polvo, pero también tiene una geometría astral que regresa a su lugar de origen, y ahí nos encontramos. Hay una alegría fascinante. Estas son leyes, hermanos, que solo un hijo primogénito puede explicarlo. Por ello se llama juicio intelectual de Dios para esta generación. Muy pronto pasaremos por el juicio físico solar. Allí se toma en cuenta nuestras moléculas, nuestras células, lo que comimos, lo que vimos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que gustamos, absolutamente todo. Es allí donde el ser humano, hermanos, derrama lágrimas, porque muchas veces creía que la materia era inerte, y no es así. Esto está en una explicación cuando el Divino Padre Eterno nos habla, por ejemplo, sobre la divina vibración. Por ejemplo, la materia está vibrando, las moléculas de la piedrita están vibrando, del agua, de la atmósfera, que son manifestaciones del magnetismo. Por ello nos dice el Padre Eterno, el infinito universo expansivo pensante está saturado de magnetismo. Puede ser gravedad, un planeta, un cielo, el aire, una nave celeste, un cielo, hasta un ser humano. Son fuerzas vibrantes. Entonces, toda vibración, hermanos, es una porción magnética, es una porción magnética alcanzada por el espíritu, una vibración. Exprésese como se exprese. La aparente inercia de la materia, nos dice el Alfa y Omega, no lo es para la vibración magnética humana. No lo es para la infinita vibración magnética humana. No alcanza el sentimiento para penetrarla, y cuando lo hace en microscópico grado. Es por ello que, por ejemplo, muchos en las tinieblas, por ejemplo, visualizan ciertos desprendimientos de magnetismo. Y ahí los brujos, hechiceros, cartománticos, penduleros, adivinadores, estudiaron a Satanás, lecturas que no son árboles plantados por el Divino Padre Eterno. Porque en esas ideas inmorales, en vuestras ideas mentales inmorales, está el demonio. Sirvieron y estudiaron a Satanás, el hipnotismo y todo eso, ¿no? Visualizan ciertos desprendimientos magnéticos y no van a la fuente del magnetismo universal. Allí nos damos cuenta, hermanos, que el ser humano tenía que avanzar en espiritualidad, siempre poniendo el sello de nuestro divino creador. Porque aquel que se olvida un segundo de su divino creador, hermanos, ese segundo se queja. En cualquier circunstancia siempre debemos poner el sello de nuestro divino Padre Eterno, si le agrada o no. Los hombres, hermanos, por ejemplo, reciben enseñanzas y deben compartirlas sin egoísmo, sin división, sin confusión, hermano. Pero ¿qué sucede, hermanitos? Los seres humanos muchas veces, por defender a los mismos hombres, caen en límite mental. El origen de tantos problemas, hermanitos, es el egoísmo. El egoísmo, hermanitos. Y también, por ejemplo, el interés. Cuando hay egoísmo, cuando hay interés material detrás de una sensación, se desvirtúa todo, hermanos,
y causa tragedia en el mundo. División, confusión, límite. Eso nunca lo enseñó Cristo, hermanitos. El Hijo de Dios le enseñaba su divina doctrina a flor de labios para todos. Y por ello lo mataron, lo crucificaron. ¿Quiénes? Los ricos romanos, los ricos judíos, la secta de la Esfinge que complotaron contra Cristo. Y una vez más trae la divina revelación Alfa y Omega para transformar el planeta Tierra. Y lo hace primero con el conocimiento. Esto es el divino consolador que fue anunciado en el Evangelio. Dice, es necesario que yo me vaya para que venga el consolador. Él os enseñará todas las cosas. Y vosotros seréis mis discípulos verdaderos si guardáis mis preceptos, mis mandatos. Y la verdad lo conoceréis y la verdad os libertará. ¿Y qué es la verdad, hermano? La verdad es la luz que alumbra las tinieblas de nuestra ignorancia. La verdad es lo que es y no lo que parece ser. La verdad viene de Dios. Vamos a dar lectura a este hermoso divino rollo telepático y ampliar nuestros conocimientos. El título es: los ladrones del mundo los creó el inmoral e injusto sistema de vida basado en el oro. Pocos tuvieron mucho y muchos tuvieron poco o nada. Cada dolor moral provocado en el espíritu del ladrón recae en los sostenedores del sistema de vida basado en el oro. Es más fácil que entre en el reino de los cielos un ladrón a que entre un rico. Están más cerca, pero no entran. Los más grandes ladrones, ya ustedes se dan cuenta, hermanitos, son los que han creado este sistema de vida injusto y desigual, llamado capitalismo. Porque ellos, teniendo riquezas, no lo comparten con sus semejantes. No les importa que en el mundo haya necesidad, hambre, miseria, explotación. Solo les interesa, hermanos, sus bienes materiales, su bienestar y nada más. Pero recuerden, hermanos, que, por ejemplo, la amargura de aquellos que ven en la injusticia, en la explotación, un pensamiento de libertad, un pensamiento de unidad, un pensamiento de lucha, de rebeldía, es importante. Porque los pueblos, hermanos, van despertando. Y en divina ciencia celeste, pueblo significa justicia. Cuando el pueblo realmente se despierte, entonces, hermanos, nadie podrá pararlo. Porque así como recuerdo, por ejemplo, cuando la India se liberaba del Imperio Británico, realmente era un abuso tremendo, un capitalismo despiadado, una imposición tremenda, pero con la filosofía de la desobediencia y el control de cada uno de nosotros, enseñó esto Mahatma Gandhi y triunfó. Mas no estaban preparados para una unidad entre Pakistán y la India, entre musulmanes e hindúes, sí. Pero aún así ya era su lucha interna, ¿no? Ya no era con países que habían invadido, se habían apoderado de sus recursos. Entonces esto va, hermanos, de menos a más. El ser humano pidió superarse, pidió pues avanzar y progresar. Realmente el hombre, hermanos, va por la vida en busca de libertad y jamás morirá. El militarismo y muchos hermanos que sirven a la fuerza no deben obedecer a los que matan, asesinan y se convierten en verdaderas bestias o anticristos, que en realidad los desprecian y los esclavizan a los soldados, las cabezas del militarismo, la cabeza de la bestia. Reglamentan vuestras vidas, que les dicen, tú tienes que hacer esto,
tú vas a hacer esto, le dicen qué decir, qué pensar, qué sentir, que los destruyen, que les tratan como ganado, que los usan como carne de cañón nada más. No se sometan a esos hombres, sean libres, de hombres de pensamiento libre. Entonces se comportan peor que animales, a esos hombres como máquinas, con mente de máquina y corazones de máquinas. Hermanos, reflexionen, ustedes no son esos. Son hombres libres, de pensamiento libre. Llevan el amor de la humanidad en vuestros corazones. Llevan ese amor de la humanidad en vuestros corazones. Ustedes no odian, solo los que no son amados odian. Soldados, hermanos que utilizan la fuerza, no peleen para esclavizar a sus semejantes, no luchen por explotar a sus semejantes. En ustedes debe estar la rebeldía. Peleen para liberar a los pueblos y no esclavizarlos. El reino de Dios está en el hombre, no en uno solo, ni en un grupo de hombres, sino en todos. Nadie es desheredado. Recordemos, hermanos, los hombres, en ti, en ustedes, tienen el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad, de hacer una vida libre y hermosa, bella, una aventura formidable, en nombre de lo que muchos hablan de la llamada democracia. Usen ese poder y unámonos todos, una sola fuerza, por un mundo nuevo, por un mundo decente, dando al hombre el trabajo, el futuro, la seguridad. Con esas promesas, los que matan y asesinan, que nuestro Padre Eterno lo llama bestias, se han hecho con el poder, pero ellos mintieron y nunca triunfarán los dictadores. Son los hombres libres que cambian la historia. Y estos demonios que esclavizan a los pueblos muy pronto caerán. Saben, hermanos, liberar el mundo es nuestro deber y compromiso. Sin banderas de división. Las llamadas naciones nadie lo pidió a Dios, porque la única nación, el único país, la única bandera, hermanos, estaba en la unidad planetaria. Para deshacernos de la avaricia, para deshacernos del odio, de la intolerancia, las dictaduras, las imposiciones, porque tienen miedo a los pueblos, tienen miedo a una idea de libertad. Luchemos por un mundo de la razón, un mundo en que la ciencia y el progreso trabajen para la felicidad de la humanidad. Bueno, vamos a continuar con la lectura de este hermoso divino rollo telepático, la segunda parte, ya que, hermanos, lo más importante es aprender lo poco quizás que se comparte y no leer por leer y no entender, y menos por ponerlo en práctica. Continuación, segunda parte. De verdad os digo que vuestra extraña forma de vida será llamado por los genios del futuro el complejo viviente. El complejo viviente. Este término de complejo lo emplea bastante nuestro Divino Padre Eterno, los acomplejados al oro, los acomplejados al vicio, los acomplejados a lo mundano. Y por ello, hermanos, nuestro Divino Padre Eterno nos está dando una visualización del futuro.
La extraña forma de vida será llamada por los genios del futuro el complejo viviente, la debilidad espiritual de todo un mundo. ¿Y dónde radica esa debilidad espiritual, hermanos? En lo mundano. Pero la gran mayoría, hermanitos, muchas veces cree que cuando se habla del fin del mundo que habla la Biblia o el Evangelio, era la destrucción del planeta Tierra, y esto no es así. Ahora lo explica nuestro Divino Padre Eterno en forma sencilla, que lo mundano representa la ilusión de la vida, lo pasajero, el materialismo, la ilusión. Es lo que manifestaba nuestro Divino Creador en los divinos rollos telepáticos. No se puede servir a dos señores. O se sirve al materialismo o se sirve a Dios. No puede haber sinceridad dividida, porque confunde y pierde a la criatura. Es el no ser o el ser. Esto también significa, hermanos, los falsos profetas de mi palabra, en duda y en confusión. Pero también algo sencillo que el Divino Padre Eterno nos dice. Lo mundano es lo que desaparecerá. El planeta Tierra será transformado. El mundo alfa termina y el mundo omega nace. ¿Y saben cómo lo explica el Divino Padre Eterno? De la siguiente forma. La Tierra será estremecida por leyes desconocidas hasta ahora. Los prodigios que antes se hablaba será un hecho normal y natural. El eje polar de la Tierra vuelve de 42 grados a 90 grados. La Tierra será estremecida por leyes desconocidas hasta ahora. La materia inerte recobra su vida viviente. Impactante, hermanos. Todo se transformará. La naturaleza que hasta ahora era muda, hablará, se manifestará. Hablará como vosotros habláis. El Hijo primogénito solar Cristo brillará como un sol hecho carne física. Esto está sucediendo frente a vosotros. Y el principio de este brillo es su divina palabra, su divina enseñanza. Ahora vamos a comprenderlo mejor. ¿Qué representa lo mundano? Representa el mundo y sus costumbres extrañas, porque no toman en cuenta las leyes de Dios. Lo ilusorio, lo pasajero, lo efímero, lo que dura hasta la sepultura de vuestros cuerpos físicos. Escribe el Alfa y Omega. Lo que está en contraposición de mis divinos mandamientos. Toda doctrina que no me tome en cuenta. Todo dolor y división causado a mi rebaño. Allí, hermanos, ¿saben qué está? Las llamadas clases sociales que nunca debieron existir. Todos somos iguales. Todo maldito imperio. ¿Por qué, hermanos? Porque por culpa de estos demonios, la riqueza va para sus diferentes espectáculos, fiestas, derroche, y la gente que se muere de hambre. Las llamadas noblezas, las llamadas realezas, extrañas filosofías. Todo pensamiento oculto significa lo mundano. Toda ciencia oculta, herencia de los faraones. En ellos, Isis, la serpiente, símbolo de las malditas ciencias ocultas. Lo mundano es los partidos políticos. Lo mundano, dice el Alfa y Omega, son las religiones y las sectas. Lo mundano representa todo árbol que no plantó vuestro divino Padre Eterno. Es todo culto a lo material. Aquellos que se aferran a lo material. En otras palabras, en una palabra, lo mundano es las ideas y costumbres de este mundo que serán arrancadas de raíz. Y si serán arrancadas, hermanos, ¿por qué el ser humano se fascina en ellas? Los apoya. Inclusive, hermanito, se hace cómplice de ellos. Pisotea lo divino.
No les importa, hermanos, anteponer a lo divino. No les importa. Y esta es una caída inmensa ante el divino creador. Es por ello que ahora nos va explicando en forma clara, en forma sencilla. ¿Queréis la resurrección de toda carne? Realmente, si queréis la resurrección de vuestro espíritu y de vuestra materia, deberíais de haber cultivado por sobre todas las cosas la divina humildad. No haber escandalizado el cuerpo ante el mundo, no haber expuesto su divino cuerpo al mundo, en ninguna forma. No haber consumido la carne ni haber matado a nuestros hermanitos menores de sabiduría inferior, dice el Alfa y Omega. No haber utilizado las armas con que se mata el mundo, haber cultivado el sacramento del matrimonio, del bautizo, haber cultivado a sus hijos con verdadero amor. Entonces, hermanos, cada uno ya saque sus conclusiones de lo que ahora el Divino Padre Eterno nos dice. De verdad os digo, lectura, que vuestra extraña forma de vida será llamada por los genios del futuro el complejo viviente, la debilidad espiritual de todo un mundo que pidió la prueba de la vida. Para vencer tal complejo, el complejo de la posesión, complejo propio de la imperfección. Los complejos pasan, la perfección queda, porque todo espíritu está eternamente pasando de una vida a otra. Porque todo lo que sale del Divino Padre es eterno. El más doloroso complejo de este mundo lo constituye su propia forma de vivir, la desconfianza espiritual entre los seres. Se reviste de poder, se arma para subsistir. Nadie que vivió armado para subsistir, ninguno entra al reino de los cielos. Esto me recuerda, hermanos, cuando, por ejemplo, en las religiones nos enseñan el temor a Dios, y nos enseñan a tenerle miedo a Dios, cuando es lo contrario, es amor a Dios, es amar a Dios, no temor. El temor, el miedo, es el resultado del militarismo, la fuerza, para poder engañar a la humanidad y decir, yo te voy a dar paz, pues te voy a dar armas. Y eso realmente es propio de los llamados anticristos, de la bestia, porque la paz se logra con el amor, no con las armas. Recordemos que el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, nuestro Divino Padre Eterno, con los elementos de la naturaleza, hermanos, rectifica todas las cosas. La tierra será estremecida por leyes desconocidas hasta ahora. Empieza un parto que dará lugar al nacimiento de un nuevo mundo. Toda idea, toda parábola son proféticas, crean el futuro de las cosas. El espíritu despierta como despierta de un sueño. Todos, hermanitos, despertarán. Y allí el ser humano derrama lágrimas, porque todo un tiempo de vida tuvo para servir al Creador, enseñar, difundir, prepararse. Mas, hermanos, no estamos para seguir a hombres ya, estamos para servir a Dios. No estamos para ayunar para los hombres, sino para Dios. No estamos para, como los religiosos en el mundo, no salen a las plazas y dicen que estamos orando. No, hermanos. Estamos para servir al Divino Creador haciendo su divina y santa voluntad. Y se acabó la historia. Nos dice el Divino Padre Eterno, de verdad os digo que ninguno de vosotros pidió en el reino el sistema de vida capitalista, porque nadie pensaba en ninguna inmoralidad. La inmoralidad en todas sus formas no se conoce en el reino de los cielos. La inmoralidad nació en la tierra, porque los hombres se apartaron de las escrituras del Divino Padre. Fueron ilusionados por los menos evolucionados, fueron engañados por los capitalistas, que para dominar el mundo con su sistema injusto de vida, recurrieron a la fuerza,
recurrieron a la fuerza, se escudaron en el llamado patriotismo, demoníaca concepción de valer humano. Ninguno que habló de patriotismo, ninguno entrará al reino de los cielos, porque el llamado patriotismo de este mundo viola la ley del Divino Padre. ¿Acaso no se os enseña matar por el patriotismo? ¿Y en qué queda el divino mandato del Padre que dice no matarás? Es la hipocresía más grande de este sistema capitalista, hermano. Por ejemplo, ¿quién no sabe la historia que cuando, bueno, pues hay un conflicto entre naciones, el que mata más lo condecoran, lo premian? Y alguien que, por ejemplo, digamos por X circunstancias, por defenderse también mata, lo condenan. Y el otro mató a cientos y cientos y lo premian. Así es nuestro sistema de vida injusto y desigual. Ciertamente que quien dio más importancia a las leyes de los hombres que a las leyes de Dios, no entrarán al reino de los cielos. Porque los cielos son del Divino Padre y no de los hombres. Esto es muy bonito, hermano, su explicación. Porque los cielos son del Divino Padre y no de los hombres. ¿Y qué es un cielo? Un cielo, hermanos, para que puedan entenderlo, surge de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, divino origen de los cielos, sucesión eterna de los cielos, cómo nace y se forma un cielo, la geometría del universo, vuestras 318 líneas. Un cielo surge de una idea y lleva los gérmenes de expansión de un futuro mundo, tiempo, espacio, filosofía, geometría. Cuando un cielo se expande, cuando una idea se expande en geometría. Se expande en geometría. Los cielos se suceden unos a continuación de otros. Los cielos se suceden unos a continuación de otros. Un cielo es un infinito de un todo y su geometría no tiene límites. Un cielo, hermanos, se expande y no tiene límites, pero a la vez lo tiene. Estos se llaman puertas, puertas que conducen a otros mundos. No son como los vuestros. Allí la materia es creadora como lo es el espíritu. Ellos poseen jerarquías y la Santísima Trinidad los une. Allí el entendimiento no tiene trabas. Para comprender un poco más lo que nos habla el Divino Padre Eterno sobre el término de cielos. En el reino de los cielos nadie envejece. Allí se transforman en infinitas criaturas, en geometrías y cuerpos que tuvieron en otras existencias. Esto sucedió, por ejemplo, en uno de los paraísos llamados de Adán y Eva, en una de las casas, en el que el ángel Luzbel tomó la geometría de una serpiente y pasó a ser de las tinieblas. Esto no solamente lo hizo en esta casa, sino en otras. Y las tinieblas fue maldecida por el Divino Padre Eterno, por su acción, y lo separó. También nos dice el Divino Padre Eterno, los cielos, el ser humano ahora lo comprenderá más y mejor, cuando comprenda la ley de los cielos. En la ley de los cielos, hermanos, los cielos llevan los gérmenes de expansión de un futuro mundo. Los cielos son infinitas calorías dentro de otras infinitas calorías. Los cielos poseen galaxias, hay cielos gigantescos, hay cielos microscópicos. Los cielos, hermanos, poseen un sol creador, un sol primogénito, y expanden sus leyes, y todos alaban al Divino Padre. Los cielos poseen una numeración galáctica. Para nuestro planeta Tierra es el tercer cielo. ¿Esto qué significa? Que cada molécula tendrá su futuro cielo. Vamos comprendiendo un poco más por qué nos dice el Divino Padre Eterno, porque los cielos son del Divino Padre y no de los hombres. Sencillo. Porque los cielos son del Divino Padre y no de los hombres. Nos dice el Divino Creador, los cielos también poseen obligaciones. Precioso.
Se reúnen con jerarquías solares, tal como representó una mesa rectangular el arca de las alianzas de un dios solar, Cristo, con 12 padres solares. Entonces nos dice el Divino Padre Eterno, los cielos se expanden en geometría y no tienen límites. La geometría de los elementos de los mundos se amoldan en infinitas alianzas que se verifican en cielos de mayor jerarquía. Los cielos son divinas semillas que tratan de ser primeros ante el Divino Padre Eterno. La expansión de un cielo no tiene límites. Esto es algo inaudito, pero a la vez lo tienen. Esto les dura apenas un efímero instante. Solo el Divino Padre Eterno puede anular o cortar la expansión de un cielo. Esto sucedió con el demonio, que fue echado del reino de los cielos y pasó a ser tinieblas del macrocosmos. Hablar del cielo, hermanos, nos pasaríamos todo un programa. Porque nuestro Divino Padre Eterno no tiene límites. Proyéctense, hermanos, 2000 divinos rollos telepáticos sobre el origen de la materia. 500 divinos rollos telepáticos sobre cómo cae este sistema de vida. 300 divinos rollos telepáticos sobre la Trinidad. 300 sobre las divinas ideas. Sobre las naves celestes. 300 divinos rollos telepáticos. Imagínense, hermanos, sobre las ideas, sobre los cielos, sobre los números, sobre la geometría, sobre el espíritu y la materia. Esto no tiene límites. Ahora recién el ser humano comprenderá lo que dice el Divino Padre Eterno. La divina ciencia celeste, o divina escritura telepática, o divina revelación alfa y omega, todo lo explica. Pero ese todo es en proporción a lo que cada mente puede entender, pueda captar. Entonces, hermanos, la divina revelación de Dios no repite lo que el hombre ya sabe. Lo que el hombre ya conoce no se dice. Porque, hermanos, créanlo, nuestro Divino Padre Creador es un mar de conocimiento. Nos dice el Alfa y la Omega. Lectura. Porque los cielos son del Divino Padre y no de los hombres. Quien siguió a leyes de mortales, su herencia será la mortalidad. Quien prefirió en su libre albedrío pensante la ley del Divino Padre, su herencia es la eternidad. He aquí la diferencia entre mundanos y espiritualistas, entre ciegos y los que ven. Porque el que se mostró ciego para las escrituras del Divino Padre, por su propia voluntad, no entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos uno que fue ciego físicamente, a uno que fue ciego intelectualmente. Más aún, el ciego también se le exige el interés espiritual por las cosas y leyes del Divino Padre, mas tienen menos dificultad en entrar al reino que aquellos que teniendo ojos no buscaron la verdad. De verdad os digo que todo el que buscó será hallado. Porque habiendo infinitas individualidades, hay también infinitas búsquedas. Habiendo infinitas individualidades, hay también infinitas búsquedas. Esto me recuerda, hermanos, a un divino rollo telepático que nos habla, por ejemplo, sobre la vida. Y es realmente muy bonito. Nos dice divina numeración de las reencarnaciones humanas, cómo se une el espíritu y materia, cómo se forman los espíritus en el macrocosmos. El número espíritu. La vida salió de 3 formas o de 3 clases de vida. La primera, el nacimiento del espíritu. La segunda, la unión con la materia. La tercera es la madurez de la vida. Esto es explicar infinitas leyes microscópicas, pues cada individualidad es diferente. Cada individualidad es diferente, teniendo un mismo principio creador, diferente en su pensar, en su manera de actuar, en su manera de expresarse, en su manera de ser, en su historial, en sus características, hasta en su último suspiro es diferente. Hermosísima explicación. Nos dice el Alfa y Omega, hay infinitas búsquedas.
y en toda búsqueda está el Divino Padre, porque se os enseñó que vuestro Dios está en todas partes. Está en toda forma de pensar, en su cualidad y calidad, en lo elevadísimo y lo primitivo. En toda intuición viviente, he aquí que todo incrédulo pertenece a las tinieblas. Porque no creyendo a la luz, las tinieblas lo reclaman. Porque no se puede servir a dos señores, porque uno de ellos es falso. La verdad es una, vuestro Dios uno. He aquí una divina verdad. Toda individualidad es número viviente, que durante la vida varía su número. Las variaciones numéricas son sus propias ideas, porque toda idea es cálculo con intención. La intención es la cualidad y calidad de un número intencional. Esto es lo que es una idea. Imagínense, porque toda idea es cálculo con intención, cualidad y calidad de un número intencional. La intención es filosofía y es número. La intención del espíritu repercute en su todo sobre el todo. Materia y espíritu logran un destino de la intención viviente. De verdad os digo que así como toda individualidad es número, por número seréis juzgados. Hasta el último número de vuestros pecados se paga, como hasta el último número de buenas obras se premia. He aquí que todo cálculo mental y material se vuelven número. Como números salieron del Divino Padre, como números retornan al Divino Padre. Todo espíritu, al vibrar en pensamientos, transforma el número de sus reencarnaciones. Esto realmente lo hemos hablado, hermanos, en tantos programas, ¿no? Todo espíritu, al vibrar en pensamientos, transforma los números de sus reencarnaciones. Cada poro, cada célula, cada molécula, cada cabello, cada virtud es un número que posee propio libre albedrío, independiente el uno del otro, y todos subordinados al divino libre albedrío del espíritu, con el cual hacen uno solo. He aquí la Trinidad numeral en la carne y el espíritu. Esto me recuerda, hermanos, a un tema muy bonito, muy fascinante, que nos habla sobre las ideas. Cuando nos dice, por ejemplo, toda idea es un microscópico fuego salido de un fuego mayor, llamado espíritu. Toda idea es una bujía salida de un sol microscópico. Vuestro espíritu brilla, pero aún su mismo dueño no lo puede ver, ese brillo. El espíritu brilla y está encerrado en un magnetismo materializado llamado materia o cuerpo. Vuestro cuerpo de carne es un cuerpo que salió del propio espíritu en una sucesión de infinitas reencarnaciones. Toda idea magnetiza vuestro espíritu, le da infinitas magnetizaciones que van transformando su carne. La carne, el cuerpo sale del mismo cuerpo y va transformándose. Cada uno es responsable de su futuro cuerpo. Qué hermosa explicación que nos da nuestro Divino Padre Eterno. Lectura. La Trinidad de la reencarnación, multitudes de números cuya divina esencia es la línea magnética de los soles. He aquí que sois fuego, fuego solar que maduró en libre albedrío, y cada uno de vosotros representa una fibra solar, que a la vez representa una octava parte de una trillonésima de línea solar, en expansión infinita. Lo trillonésimo es en su cualidad y calidad un divino término que corre paralelo a las ciencias de los mundos. La línea solar, parte de un puntito solar, se expande linealmente y llega a ser un círculo solar. La línea solar. Muchos hermanos se preguntan, ¿pero qué es una línea solar?
Como lo dice el Divino Padre Eterno, la línea solar parte del punto solar, se expande lineal y llega al círculo solar. He aquí el alfa y el omega, el punto, la línea, el círculo, el punto de partida, la geometría hecha espacio, tiempo, filosofía. Ahora, hermanos, en muchos divinos rollos telepáticos nos dice, una línea solar es la situación real a la que ha llegado el espíritu. Es la situación real a la que ha llegado un espíritu. Es el ser o no ser. Es que algo se es en el cosmos infinito. Es poseer una respectiva dimensión. Una línea solar es mostrar la sucesión eterna de infinitas existencias que ha tenido en infinitos cuerpos. Una línea solar es la más grande revolución o revelación por la identificación con el universo. Una línea solar, hermanos, representa que llegó el supremo momento de saber quién es quién y por qué se está en el planeta Tierra. Hermosísima explicación. Lectura. La geometría hecha espacio, tiempo, filosofía y la luz que cierra un ciclo en el conocimiento humano. Alfa enseña un principio terrenal. Omega, el principio de otro principio. Dentro de un mismo principio. Alfa está representado por el mundo materialista, el mundo que pidió ser probado en su filosofía viviente. Omega es el resultado que sale de Alfa, porque según las obras de cada uno, es el mundo que te toca. Se pide nacer en los principios vivientes para alcanzar la perfección circular. Mundos y soles son círculos. Mundos y soles son círculos. Y aunque sean eternos, solo representan una microscópica eternidad. En la eternidad del Divino Padre, de verdad os digo que hasta la eternidad es relativa, porque toda eternidad es transformable en tiempo infinito. Alfa y Omega. Será la divina consigna del Hijo primogénito. Alfa y Omega marcará una época inolvidable e inmortal en este mundo. Este mundo está por entrar en la era galáctica, no solo por su ciencia, sino por su propio estilo de vida. De verdad os digo que ni ciencia ni filosofía del mundo materialista quedará. Todo el mundo de la prueba pasará al polvo del olvido, porque del polvo salisteis y al polvo volveréis. Escribe el Alfa y la Omega. Hermosa lectura, hermanos, de temas realmente muy amplios, muy profundos. Y esto es algo pequeñito de lo que en su totalidad nos explica nuestro Divino Padre Eterno en la maravillosa escritura telepática. Bueno, invitándoles a cada uno de ustedes, hermanos, a seguir en el aprendizaje. Tenemos nuestra página en la cual ustedes pueden ingresar y pueden ver los divinos rollos telepáticos digitalizados, también en libros y en lecturas. Y lo pueden compartir, lo pueden imprimir y así compartir y enseñar a sus semejantes. Porque todos tenemos el deber ineludible de expandirlo, enseñarlo. Aquí, hermanos, nosotros no somos dueños de la divina revelación. Muy por el contrario. Nosotros, hermanos, estudiamos la maravillosa escritura telepática y lo compartimos y queremos que todos lo hagan lo mismo. Nuestro Divino Padre Eterno ve la intención que la criatura tiene por difundir su divino mensaje y su divina enseñanza. Es por ello, hermanos, que no es para los hombres que debemos hacer mérito, sino para nuestro Creador. Y esto será una transformación, una revolución total en el planeta Tierra. Porque todos, hermanos, difundirán, enseñarán las buenas nuevas de nuestro divino Creador. Bueno, hasta aquí nuestro programa. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Gracias por compartir, gracias por hacerlo extensivo. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Paz profunda, el amor de nuestro divino Creador en vuestros hogares. Muy buenas noches.